Cuando el esclavo se libere de su dueño, cuando mi hermano logre su felicidad, quiero cantar, cantaré, 1000 veces cantaré, cuando el sol se haya ocultado ya, y al llegar el nuevo amanecer, con Jesús 1000 veces cantaré. Estamos a punto de abrir las páginas de la primera historia escrita y continua de la humanidad, en el libro que llamamos la Santa Biblia. Investigaremos algunas de sus historias más controversiales y descubriremos respuestas a algunas preguntas muy difíciles. ¿Es la Biblia un relato confiable de intervenciones milagrosas que rescatan al ser humano de la ruina y destrucción? ¿O es simplemente una colección de leyendas y mitos, como dicen algunos críticos de hoy? Conocidos expertos de todo el mundo, tanto escépticos como creyentes, han contribuido en la consideración de estas cuestiones bíblicas que tal vez lo asombren y sorprendan. El desierto del Sinaí. Moisés ha liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Están agotados debido a su larga jornada en busca de la tierra prometida. Moisés se ha dado cuenta que necesitan leyes que les gobiernen. Según la Biblia, Moisés deja a su pueblo y asciende al monte Sinaí para comunicarse con Dios. Moisés se ausenta por tanto tiempo que el pueblo empieza a inquietarse y, creyendo que está muerto, fabrican un ídolo de oro para adorarlo. ¿Es esta historia verdadera? ¿Le concedió Dios a Moisés los 10 mandamientos? ¿Ocurrió realmente el Éxodo? ¿O se trata simplemente de una fábula? ¿Puede la ciencia aclarar esta controvertida sección de la Biblia? La historia de Moisés recibiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí está repleta de inconsistencias. Es imposible distinguir la verdad de la ficción. El relato de los 10 mandamientos narrado por Moisés es 100% verdadero y no hay contradicciones. Es una historia directa, confirmada también en el Talmud y otros antiguos comentarios rabínicos. Para determinar si Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos en tablas de piedra, necesitamos hacer una simple pregunta. ¿Dónde están estas tablas? Nadie jamás ha encontrado estas tablas de piedra. Una posible explicación es que nunca existieron. Podemos comprobar que los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en tablas de piedra, y sabemos exactamente dónde están esas tablas en la actualidad. Parece no haber fin a las controversias que rodean a los 5 libros de Moisés sobre importantes eventos en la historia israelita, incluyendo el éxodo de Egipto y los 10 mandamientos dados a Moisés. ¿Hubo en realidad un monte Sinaí? ¿Y hubo tablas de piedra en las cuales fueron escritos los 10 mandamientos? Si es así, ¿dónde se encuentran ahora? La Biblia dice que cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, tenían un solo sentir y un solo objetivo. Pero muy pronto fue evidente que no eran un solo cuerpo. No eran un grupo unido, sino cientos de miles de personas provenientes de las 12 diferentes tribus que por siglos habían estado esparcidas por todo Egipto.
Estimando el número mínimo de hombres, mujeres y niños que supuestamente partieron en el éxodo, sumarían un total de más de 2 millones de personas sin contar su ganado. Si se lo colocara en una autopista moderna de 4 carriles, cubriría la carretera de borde a borde por más de 200 kilómetros. Si todos estos hebreos vagaron por el desierto del Sinaí por 40 años, ¿dónde está la evidencia arqueológica de su peregrinaje? El éxodo nunca sucedió como lo describe la Biblia. La narración bíblica del Éxodo es un relato de testigos oculares escrito por un hombre para sus contemporáneos. Aunque el escritor no fue un historiador académico, hay suficientes indicios que indican que los hechos son reales, tanto desde el punto de vista de la antropología como de la arqueología egipcia. La arqueología provee información de trasfondo para descubrir narrativas y eventos como el relato del Éxodo. En este caso, el relato menciona suficientes nombres de lugares verificados en tabletas uniformes de Sumeria y Asiria, ajenas a la Biblia, que confirman la veracidad de este relato, asegurando así que la historia no fue inventada para uso posterior. Según el relato bíblico del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, los fatigados israelitas viajaron por caminos sinuosos y estrechos antes de llegar al monte Sinaí. Un mes después de salir de Egipto, la situación del pueblo empeoraba cada día. A muchos se les estaba acabando la comida, los niños empezaban a sufrir y el pueblo acusaba a Moisés de traerlos al desierto para morir. Mi Dios, sin tu ayuda, tu pueblo perecerá. Hay poca comida en las tiendas. ¿Cómo sobreviviremos en este desierto sin nada en nuestros estómagos, sino solo amargura? ¿Cómo, oh Dios? De acuerdo con la Biblia, Dios le dijo a Moisés que el pueblo tendría pan en la mañana y carne por la noche. El Señor me ha hablado, Josué. Me ha dicho cómo se alimentará el pueblo. Alabado sea su santo nombre. Ven. Entonces, el pueblo siguió las instrucciones de Moisés. Se llenaron de asombro al recoger las extrañas gotas de sabor a miel que se encontraban cerca de las plantas del desierto cada mañana. A esto lo llamaron maná del cielo. Y en la noche, nubes de codornices caían a sus pies, dándoles toda la carne que pudieran comer, como Moisés lo había prometido. El maná apareciendo cada mañana y pájaros cayendo del cielo cada noche hace que la Biblia sea totalmente inverosímil. ¿Cómo pudo esto haber sido posible? El maná del cielo, que cada mañana aparecía con el rocío, probablemente eran las secreciones redondas dejadas por insectos en los arbustos de tamarisco. Las gotas endurecidas de sabor a miel se recogían sacudiendo las ramas sobre mantas y luego se las molía para obtener harina. El fenómeno del maná todavía ocurre en los desiertos de Arabia. En la actualidad los beduinos lo recogen y lo usan, llamándolo aún maná del cielo. Las evidencias bíblicas y no bíblicas proveen una clara imagen del fenómeno de las codornices. En abril y septiembre, estas aves migran por millones entre Europa y África. Un fuerte viento, como lo indicaba la Biblia, desviaba a grandes bandadas de codornices como 160 kilómetros tierra adentro, donde caían exhaustas de luchar contra el viento. Los israelitas pudieron fácilmente haber recogido millones de estas aves y usarlas como comida. Los sacerdotes escribas que escribieron los 5 libros de la Biblia atribuidos a Moisés no pudieron ni siquiera decidir si el monte sagrado de Moisés se llamaba Sinaí u Horeb. 37 veces se llama Sinaí y 17 veces Horeb. Aunque la montaña en donde Moisés recibió los 10 mandamientos alternadamente se llama Sinaí u Horeb en la Biblia, no es nada difícil explicar esta aparente contradicción. Durante el reinado de David se reunieron 2 versiones de las mismas escrituras para permitir que las tribus israelitas del norte y las del sur mantengan sus nombres conocidos para lugares geográficos. Sinaí y Horeb es del mismo monte. Nada en la Biblia nos sugiere algo distinto. Probablemente, debido a los muchos años en esclavitud egipcia, las diferencias entre los varios grupos de peregrinos fueron mayores que sus semejanzas. Todavía se adoraba a extraños dioses egipcios y se practicaban antiguos rituales paganos.
No había una ley común para aplicarse a crímenes y castigos, y la violencia empezó a esparcirse como una plaga. Moisés pronto comprendió que estos desacuerdos destruirían al pueblo si no se los resolvía. Hermanos, por favor. Todos debemos La tratar Biblia de dice resolver. que Dios mandó a Moisés que subiera al monte Sinaí y que esperara allí su aparición. Y mientras Moisés preparaba a su hermano Aarón para tomar su lugar, la noticia se divulgó rápidamente por todo el campamento. Debido a las constantes quejas contra Moisés, se especula que algunos no querían ninguna ley e incluso aborrecían a Moisés. Vino nuevo de Madián. Todavía vives bien, Geserías. Todos hemos vivido bien. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Ahora sabemos a qué viene tanto alboroto, porque Moisés trajo a la nación al Sinaí. Dice que el Dios lo ha llamado a la cima de la montaña para recibir las leyes. ¿Qué leyes? Un pacto, dice él. Moisés ha recibido un pacto de leyes que Jehová le dará, el cual unirá a la nación para siempre. Esto no puede suceder. Si hay alguna oportunidad de ser los líderes legítimos de esta nación, no podemos permitir que esto suceda. Pero Moisés ha recuperado mucha de la fe del pueblo. ¿Del pueblo? Es como el vino en esta copa. Avanzarán en la dirección en que se les incline. ¿Qué propones? ¿Cuándo subirá Moisés a la montaña? Con la primera luz del día. Bien, vamos a comunicarles nuestros planes a los líderes de las tribus. La historia de Moisés y los 10 mandamientos es una copia exacta de otros mitos, con nombres y lugares cambiados. El libro de la ley persa fue dado a Zoroastro en medio de truenos y relámpagos. A Dionisio, el legislador griego, se lo muestra sosteniendo 2 tablas de piedra con leyes grabadas en ellas. Por esta razón, no se puede tomar la historia de Moisés literalmente. Zoroastro y Dionisio aparecieron siglos después de los acontecimientos de Moisés en el Sinaí. Y si hubo plagio, no fue por Moisés. La Biblia dice que Dios ordenó a Moisés ascender a la montaña sagrada y buscar la presencia de Dios. Josué, aquí es donde te dejaré. Aquí me esperarás. No hay duda que un código unificador de leyes era necesario para evitar un desafortunado final al Éxodo, y por siglos lo que sucedió en este momento ha sido un punto de contención entre los eruditos bíblicos. Hay 3 historias conflictivas respecto a los 10 mandamientos. Primero, Moisés hizo las tablas y escribió en ellas. Segundo, Moisés las preparó y Dios escribió en ellas. Y tercero, Dios hizo las tablas y Dios escribió en ellas. Si Moisés y Dios no pudieron ponerse de acuerdo, ¿por qué creerlo? La Biblia es muy clara. Originalmente Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra que Él mismo hizo y las dio a Moisés. Después que Moisés rompió las tablas originales al ver a los israelitas adorando al becerro de oro, Moisés preparó otras 2 tablas y Dios escribió en ellas. Realmente no hay evidencia notable en la Biblia de un tercer par de tablas. Cualquier referencia a un tercer par viene de una mala interpretación de un pasaje en donde la Biblia se refiere en realidad al segundo par de tablas. Aunque habían pasado apenas pocos días, el pueblo empezó a preocuparse de que Moisés tal vez nunca regresaría. Después de una semana, Aarón ya no sabía qué decir para tranquilizar a los líderes. Pero habían otros en el gran campamento israelí que se alegraban más con cada día que Moisés no regresaba. Para Moisés, el tiempo se había detenido. Toda su atención consciente se enfocaba en el momento en que Dios le diera las leyes que establecerían su pacto. Señor, ¿por qué me has traído aquí? Cuando la ausencia de Moisés se prolongaba, las conspiraciones que se habían tramado a escondidas salieron a la luz. Hemos hablado y planeado. Si no actuamos ahora, nunca tendremos otra oportunidad.
La clave del éxito de nuestro plan es Aarón. Pero tiene que convencerse de que Moisés ha muerto. Cuando le aseguremos que queremos que sea nuestro líder, aceptará. Como las semanas se prolongaron y Moisés seguía ausente, los problemas diarios de gobernar aumentaron y se volvieron más difíciles. Aarón no era Moisés. Las grandes responsabilidades de liderazgo fueron demasiado para él. Con cada día que pasaba, Aarón perdía un poco más del control. ¡Basta! ¡Basta! Tengo que descansar. Necesito tiempo para pensar. Déjenme en paz un momento. Señor Aarón. Los conspiradores astutamente habían esperado a que Aarón se debilite, tanto por la pesada carga de ser líder como por la preocupación por su hermano. Jeremías tiene noticias de Moisés, pero solo para ti. No quiere decirlas a nadie, ni siquiera a nosotros. ¿Le ha pasado algo a mi hermano? Por favor, ven con nosotros. Durante todo el día, hasta la noche, Aarón escuchó. Le convencieron que Moisés había muerto y que pronto se desataría una terrible guerra entre las tribus sin un liderazgo central. Le propusieron ser ellos el consejo de gobierno y nombrarle a él como líder. Tú mismo debes hacer el becerro de oro. Tu habilidad con el oro es muy conocida. Pero, ¿por qué debo hacer el ídolo yo? Hay artesanos más talentosos. Porque la gente debe saber que eres tú quien hizo su nuevo Dios. Tú eres el heredero y sucesor de Moisés. El pueblo se alegrará más adorando a un Dios que pueden ver. Y con nosotros, con el consejo, tu vida será mucho más fácil. Hemos explicado todo. Ahora es tiempo de decidir. ¿Cuál es tu respuesta, señor Aarón? Es magnífico, Aarón. Un excelente trabajo. Justo lo que la gente necesitaba. El becerro de oro que Aarón fue convencido a hacer era una imagen del dios egipcio Apis. Se adoraba a este dios solamente un día al año, en el día del nuevo año egipcio. Lo precedían 5 días de festejos y auguraban un próspero y seguro año nuevo. Era algo que los israelitas necesitaban, temiendo que Moisés había muerto en el monte Sinaí. Ahora que los líderes habían proclamado el nuevo Dios, hubo fiesta y celebraciones por todo el campamento. Y así, mientras el pueblo en el campamento se alejaba de Jehová por el amor a un ídolo pagano, Moisés estaba recibiendo la palabra de Dios. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A diferencia de otros códigos legales, como el Código de Hammurabi, escrito en un pilar de unos 2,5 metros y expuesto al aire libre, los 10 mandamientos eran portátiles y diseñados para guardarlos como un tesoro sagrado. Aunque antiguos pilares, tablas y relieves en pared de Egipto y Babilonia antigua usualmente fueron hechos de piedra caliza, diorita o rocas de sal, hay fuerte evidencia de que las tablas de los 10 mandamientos fueron hechas de granito o mármol. Tipos de rocas encontrados en el lugar atribuido al monte Sinaí, Jebel el-Aws, en Arabia Saudita. El corazón de Aarón estaba turbado, pero los conspiradores saltaban de alegría cuando Aarón puso al ídolo en el altar de piedra. Su blasfemia fue total. Dios ya sabía de su idolatría y los iba a destruir cuando Moisés intercedió por ellos y con los 10 mandamientos bajó rápidamente del monte para confrontar a los israelitas. Ven, fiel Josué. Llevemos la ley de Dios al pueblo. ¿Qué eran los 10 mandamientos? Preguntamos al doctor Robert Bergen. Los primeros 4 mandamientos se referían a la devoción a Dios.
El quinto mandamiento demandaba respeto para los padres y establecía los principios para las relaciones humanas en la ley civil. El adulterio, el asesinato y robo fueron prohibidos en los siguientes 3 mandamientos, e indicando la santidad de la vida, el matrimonio y la propiedad. Los israelitas no debían dar falso testimonio en tribunales, y con este mandamiento se declaraba que la justicia era sagrada. El último mandamiento demandaba que el corazón y la mente no debían codiciar las pertenencias del prójimo. Cuando Moisés llegó cerca del campamento, se llenó de horror. Oh Israel, ¿qué has hecho? Te has alejado del Dios Todopoderoso. Aunque Jehová nuestro Señor los ha escogido como su pueblo, ustedes se prostituyen tras dioses falsos. ¿Es posible tal abominación en su propia casa? Oh Israel, no eres digna de recibir la ley de Dios. ¡Ah! ¡Maten a los idólatras! Ustedes que quieren seguir la palabra del Dios viviente, elimínelos de entre nosotros. Háganlo por el Señor nuestro Dios. Los levitas, tribu consagrada al servicio de Dios, se juntaron con Moisés y dieron muerte a cerca de 3,000 idólatras para establecer la ley y el orden entre los israelitas. Mientras los fieles masacraban a los idólatras, bajo órdenes de Josué, Moisés destruyó el becerro de oro. Pero incluso mientras los terribles fuegos de la venganza arrasaban el campamento, el perdón y la reconciliación empezaban a manifestarse. De acuerdo con la Biblia, Moisés preparó un segundo par de tablas de piedra y nuevamente subió a la cima del monte Sinaí. Aquí está un artesano cortando y tallando tablas de piedra con herramientas y métodos similares a los que Moisés hubiera usado. Moisés bien pudo haber sido capaz de preparar y alisar las tablas de piedra que llevó a su encuentro en el monte Sinaí. Estas 2 piezas de granito talladas en Israel son probablemente una réplica aproximada de las verdaderas tablas de piedra, completas con los 10 mandamientos grabadas en ellas. Pero aun cuando podamos demostrar la probabilidad de las tablas de piedra, hay controversia en cuanto a un lugar que encaje con la descripción bíblica del monte Sinaí. No hay evidencia arqueológica de las supuestas 12 ubicaciones del monte Sinaí. En realidad, ninguno de los sitios sugeridos en la península del Sinaí concuerda con los requisitos bíblicos. El lugar tradicional llamado Jebel Musa y ubicado cerca del monasterio de Santa Catalina no pasa ninguna prueba histórica, geográfica ni arqueológica. Este sitio popular fue identificado en el siglo III por la reina Helena, madre del emperador Constantino. Ella era una mística que trataba de identificar lugares santos sin considerar los hechos bíblicos o geográficos. Ciertos descubrimientos arqueológicos recientes y muy emocionantes han llevado a los científicos lejos de los lugares tradicionales en la península del Sinaí, al otro lado del Golfo de Aqaba, a un lugar interesante en Arabia Saudita. Jebel Laus reúne el criterio bíblico de la verdadera montaña de Moisés. Primero, tenía que estar ubicada en el Madián antiguo, que en la actualidad es Arabia Saudita. Segundo, detrás de la montaña debe existir un gran desierto como pueden ver aquí. Tercero, debe estar ubicada completamente fuera de Egipto y los territorios bajo su control, lo que excluiría a la península del Sinaí.
Ninguna de las otras montañas propuestas cumplen con todos los requisitos, excepto Jebel el-Lauz. En 1988 seguimos la ruta del Éxodo desde la punta del Sinaí hacia Arabia Saudita, usando la Biblia e imágenes de satélite para encontrar la ruta. 33 kilómetros tierra adentro encontramos los manantiales amargos de Mara mencionados en Éxodo 15. Esta muestra de tierra de los manantiales ha sido químicamente analizada. Contenía hierro y sales disueltas en exceso, haciéndola muy amarga. Continuando por la ruta llegamos a los manantiales cristalinos mencionados en el Éxodo 15:27. Aquí los arqueólogos sauditas estaban excavando cuevas. Dijeron que habían encontrado escritos en las cuevas indicando que Moisés había pasado por esta área y que las tumbas de Jetro, el suegro de Moisés, y Séfora, la esposa de Moisés, se encontraban en estas cuevas. En Jebel el-Lauz se descubrió importante evidencia arqueológica que confirma aún más el relato bíblico. Encontramos las piedras limítrofes que mantenían a los israelitas lejos de la montaña, pero más sorprendente encontramos un petróglifo de 2,5 metros del dios egipcio Apis en un área de campamento suficientemente grande y con suficiente agua para toda la tribu del Éxodo. Para nuestra sorpresa, vimos que la cumbre de la montaña era negra, como si las rocas se hubieran quemado, posiblemente confirmando las escrituras bíblicas de que el Señor descendió en humo y fuego. Recientemente, para sorpresa de todos, el gobierno de Arabia Saudita repentinamente cerró el lugar de Jebel el-Lauz e instaló una guardia militar para impedir futuras exploraciones del lugar. Al permitir excavaciones arqueológicas de antiguos lugares israelitas en Arabia Saudita, el gobierno se expondría a la furia del mundo árabe. ¿Hubo realmente un monte Sinaí? La evidencia de que el monte Sinaí estaba en Arabia Saudita es abrumadora. ¿Existieron 10 mandamientos tallados en 2 tablas de piedra, como la Biblia lo declara? Pues bien, la evidencia histórica ciertamente favorece el relato de Moisés y los 10 mandamientos. Si solamente supiéramos dónde están estas tablas hoy, estaríamos seguros, pero tal vez ya lo sabemos. En una expedición arqueológica dirigida por Rabbi Shlomo Goren, debajo de las ruinas del templo en la ciudad de Jerusalén, ocurrió un descubrimiento asombroso. Al excavar debajo del monte del templo en Jerusalén, llegamos a un cuarto subterráneo, en la dirección del lugar santísimo. Y allí estaba el arca del pacto, en donde Moisés guardó los 10 mandamientos. Pero cuando empezamos a aproximarnos al lugar santísimo, la administración que custodia el arca del monte del templo decidió suspender nuestra excavación. Levantaron una pared para impedirnos que lleguemos al arca. Algún día, cuando la tierra sea un lugar más pacífico, todos podremos ver las tablas de piedra que contienen los originales 10 mandamientos, en los cuales se basa nuestro sistema judicial. Ojalá no tengamos que esperar mucho. Estos recientes descubrimientos arqueológicos y científicos proveen fuertes evidencias que establecen la veracidad del éxodo israelita y de que Moisés guió a estos hebreos hasta el monte Sinaí, en donde recibió de Dios los 10 mandamientos. Y si los arqueólogos israelitas están en lo cierto, estas antiguas tablas todavía existen, enterradas en una cámara secreta debajo del monte del templo de Jerusalén. Mil veces cantaré cuando el sol se haya ocultado ya y al llegar el nuevo amanecer con Jesús mil veces cantaré. Vamos a buscar nuestra Biblia en el capítulo 6, verso 22 del libro de San Mateo. Alabado es el Señor. Gloria al Señor. Alabado Dios. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Repitan conmigo este verso. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Padre bendito, tu palabra es bendita. A ti damos gloria y honra. Gracias por el conocimiento, la enseñanza de tu santa y bendita palabra. Pedimos, Señor, que tú hables en este momento en Cristo, tu Hijo amado. Gloria a Dios. Clamamos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, es imprescindible saber claramente la realidad de aquellos que tienen su vista puesta en el Señor, que tienen su vista en el descanso del ungido de Jehová Dios de los ejércitos. En otras palabras, que tienen su vista puesta en el autor y consumador de nuestra fe, el cual es Cristo. Cristo. Y en Mateo 6:22, la palabra nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Porque el Señor nos está llamando a que estemos en luz. Porque la gente que anda fuera de luz anda en tiniebla. Y el que está en tiniebla anda chocando con todas las cosas que le queda en medio. La persona que está en tiniebla es como si estuviera ciego, que anda bambaleando semejante a un borracho. El borracho delira en su propio pensamiento y conducta. La persona ciega por igual, si el borracho no es llevado por alguien que lo dirija, se cae al piso y hay que irlo a recoger. Igualmente el ciego no sabe para dónde va si un bastón no lo lleva, o un perro, o alguien que lo lleve de mano. Así es semejante a aquella persona que está en oscuridad. No sabe lo que hace, con todo tropieza, porque no hay un conocimiento real en él que lo conlleve al lugar donde quisiera llegar. La oscuridad es demasiada extensa e inmensa, tanto así que bloquea la visión del ojo. Cuando una persona está en oscuridad, podríamos interpretar espiritualmente que es cuando no está viviendo conforme a la voluntad de Dios o sujeto a los reglamentos divinos, sino que viven conforme a su propio peculio, a su propia condición, a su propia manera de vivir. La gente que no tiene vista es un ciego. La gente que no vive el sometimiento a la palabra de Dios es una persona que no tiene vista, aunque diga que ve, pero está ciego. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Ciego en cuanto a que no encuentra cómo sujetarse a Dios. Y por esto no puede llegar al cielo. Para llegar al cielo hay que sujetarse a Dios. Para llegar al cielo hay que refrenarse a sí mismo y hay que educarse. Y la educación la encontramos solamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro predilecto que nos enseña la buena costumbre y nos dice a dónde van los que tienen malas costumbres. Así que cuando hablamos del ojo, vamos al entendimiento. Y cuando vamos al entendimiento, estamos entonces un poco más entendiendo o más claro en cuanto a nuestra forma de conducirnos. La palabra nos conduce. La palabra nos da vista, o sea, nos da entendimiento, entonces sabemos cómo actuar, cómo hablar, cómo mirar, cómo oír y cómo tratar a nuestro semejante. ¿Por qué? Porque la palabra es el ojo del alma, la cual mora en tu cuerpo físico. El alma
El alma es un ser que el Señor, conforme al libro de Génesis, la creó cuando dijo que Dios formó al hombre, pero luego cogió y sopló en su nariz y el hombre vino a ser alma viviente. De manera que bajo el soplo de Dios, Dios formó el alma. Cuando cogemos el libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 28, nos habla de lo que hay en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo físico. Del cuerpo físico nos dice Cristo: no tema a lo que matan el cuerpo. En cuanto al alma dice: más teme más bien aquel que puede matar el cuerpo y el alma y lanzarte al infierno. Son dos seres diferentes, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es llevado bajo el espíritu, que también el ser viene a ser como trigotomista, no dicotomista, sino que ahora se manifiesta otra tercera persona y se llama espíritu. Entonces el cuerpo físico es cuerpo, alma y espíritu. Y esta alma y este espíritu tienen que venir ante Dios tarde o temprano. Que el alma vale mucho y el alma tiene que ser alimentada, pero el alma, por cuanto se constituye a la formación interna espiritual del individuo, y el espíritu, que es lo más espiritual o más intrínseco del alma, en esta parte podemos notar de que tiene una encuesta o tiene que venir a un encuentro con Dios. En esta parte la enseñanza es vital. La enseñanza bíblica da vida. La enseñanza bíblica llena luz. La enseñanza bíblica da conocimiento. La enseñanza bíblica le limpia o le permite tener la manera de cómo conducirse en la forma de vida. Eso se llama luz. Eso se llama vista. Todo el que vive entonces conforme a la enseñanza de la palabra está en luz. ¿Y qué es la palabra? El libro de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, nos dice en el original: enargi y no logos, que deos y no logos son protonteón, que deos y no logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea que el verbo en la traducción del original es palabra, es acción, es plan. El plan de Dios manifestado, la palabra misma de Dios el Padre, el cual es espíritu, se manifiesta ante nosotros para que todo aquel que cree a la palabra viva en luz. Juan 3:19. Hay una expresión dicha por Cristo mientras testifica así el apóstol Juan. Y esta parte dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Dice: la luz vino al mundo. ¿Quién fue que vino? Jesucristo. Jesucristo es la luz, Jesucristo es la palabra. Si la palabra da luz, entonces la palabra es luz. Y si Cristo es la luz, entonces claramente la gente que vive a Cristo vive en luz. Así que Cristo es la palabra. Amén. Cristo es la luz. Gloria a Dios. Capítulo 5, verso 40 de Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo manifiesta en el verso 40 que la gente no quiere venir a la luz. La gente no quiere venir a Cristo, porque la luz es que da vida. La luz es que dirige. La luz es que transforma.
La luz es que alumbra. Si el ojo está en Cristo, entonces está clara y segura. Y al nombre de Jehová, clara y segura. La gente que no viene a Cristo anda en tiniebla. Su caminar está en tiniebla. Por eso dije, en cuanto a que tropieza con todo, cuando tropieza con todo, pelea, se ensancha, se siente de una forma demasiado cabizbaja, pensativa, sufrida, se vuelve enemigo de los demás, se aira de una forma increíble que hasta muerte hay en su ira. ¿Cuántas cosas se manifiesta? Porque todo le molesta. Es semejante a una persona que va sin vista caminando, que tropieza con todo lo que se le mete en el medio. Había alguien que iba a cruzar la calle y andaba con unos lentes oscuros porque no quería que nadie supiera que él era ciego. Y él, como sabía la calle, él andaba sin batón. Y ya él no nació ciego, sino que después fue que fue ciego porque tuvo un accidente. Pues él conocía la calle de su ciudad. Ahí andaba sin batón y todo el mundo veía y decía, me parece que él es ciego. Y otro decía, pero ¿cómo es ciego si él camina sin batón y nadie le guía? Dice, lo que pasa es que se sabe todas las calles ya. Llévalo a otra ciudad para que tú veas que se pierde. La cosa es que cómo transitaba sin batón y era ciego. ¿Cuántas personas hay que transitan sin batón estando ciego? Y que le da vergüenza que sepan que está ciego. Y se dan a entender que están bien estando mal. ¿Por qué darse a entender que están tan bien cuando saben que están ciegos? El ciego delira en su propio pensamiento. La persona sin conocimiento de la palabra delira en su propio pensamiento. Hace lo que bien le viene a la mente. Actúa absolutamente de una forma como se le antoja. Pero el que está en luz se dirige conforme al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todo lo ve, todo lo escudriña. El Espíritu Santo lo sabe todo. Y cuando entra al corazón del humano, el humano brilla en su interior. Y mientras camina, con nada tropieza. Anda como si fuera de día, como si fuera de noche. Da lo mismo. No hay temor en el que está en luz. Su vista no es ya la física, sino la espiritual la que está por dentro. Y ahí se manifiestan los registros del sometimiento a la palabra de Dios. ¿Cuál es Cristo? Capítulo 3, verso 20 de Juan. Nos dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no vienen los que quieren ocultar que son ciegos, aborrecen la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hacen las cosas extrañas, es como decir, quieren manifestar que no comieron para quitarle el pan al otro después que han comido. Se limpian la boca y después dicen no comieron, después que comieron. ¿Sí? ¿Usted comió? No he comido todavía. Se vuelve mentiroso. Así mismo el ciego. Si está ciego, está ciego. Los ciegos el Señor le da vista. Por eso cuando vino el Señor hace aproximadamente 2000 años a Israel, le daba vista a los ciegos para que los ciegos no tuvieran excusa. Así que los ciegos tienen que ver. Y cuando hablo de los ciegos estoy hablando de los que no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Son ciegos. Y dicen que están bien siendo ciegos. Están mal porque están en sus delitos y pecados. Están viviendo conforme a su propia imaginación, pero quieren venir como niños a comenzar de nuevo en la doctrina de Jesucristo. ¿Cómo se oye? ¿Qué podemos buscar concerniente al apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 13?
Aleluya. Gloria a Dios. Nos dice más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué hace la luz? Que manifiesta todo. Así es que el que no tiene luz no manifiesta nada, sino engaño. Tiene muchas cosas escondidas. Engaña a su prójimo. Engaña a su vecino. Engaña a su hijo. Engaña a su papá. Engaña a su mamá. Engaña a sus familiares, engaña en el empleo. En todo momento se le manifiesta el engaño, porque lo que tiene es un poder oculto que le domina. La oscuridad es poder oculto, un poder que no se ve nada, un poder de ceguera. Así mismo el que tiene esa ceguera, así actúa. Poder oculto. Por eso te ve el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, el crimen, la contienda, las enemistades, etc. Porque el poder oculto es quien le domina. Tenemos que venir a la luz. Aleluya. Y ya dije que la luz es Cristo. Y un texto muy mencionado entre todos los hermanos cristianos y otros, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La cosa es de que si tú quieres estar en luz, tú vienes a Cristo, que es la luz, y Él es quien te da el viaje más allá del sol, más allá de las estrellas, más allá de todos los planetas. El Señor fue el que descendió y volvió y ascendió. Él es el único que el Padre ha dado, para que a través de Él, de Cristo, de la luz, lo miremos a Él. Supóngase claramente en la parte de, usted coge un objeto y lo denomina como si fuera Jesús, la mano suya como si fuera el Padre. Usted llega y pone el objeto encima de la mano. Recuérdese que el objeto es Jesucristo. Para poder ver al Padre, usted va a ver a Cristo a través de qué? ¿No se oye? Del objeto. Lo va a ver a través de lo que usted ponga ahí. Ese es Cristo. Usted lo ve a Cristo ahí. Entonces luego Cristo es el que está en el frente del Padre, donde dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. Él es, a través de Él usted lo ve al Padre. No quiere absolutamente ver al Padre a través de Él, entonces no lo vas a ver. Entonces usted va a tratar de subirse por otro sitio. Jesucristo dice que el que quiere venir por otro lugar es el ladrón. El Hijo sí entra por la puerta, pero el que entra por otro lugar es ladrón y salteador. Y claramente aquel religioso que quiere venir al Padre, quitando a Cristo de en medio, es un ladrón, es un salteador, es un engañador que quiere entrar por el caballete o por la ventana. Cristo dice en el capítulo 10, verso 9 de Juan, que Cristo es la puerta. Y el que podrá entrar, este será salvo, hallará pasto
novato, solamente el que entra por Cristo. Cristo es la luz que alumbra. El Señor ha puesto término a la tiniebla. Y por cuanto ha puesto término a la tiniebla, ahora el Señor llama para que seamos todos luz. Cristo es la luz del mundo. Y el que le sigue no andará en tiniebla, mas ha pasado de muerte a vida. Porque la tiniebla es muerte y la luz es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Tus ojos llenos de luz. Alabado sea Dios. Hermano, tu cuerpo entero está lleno de luz. Tus ojos llenos de tiniebla, todo tu cuerpo está lleno de tiniebla. Por eso tenemos que venir a Cristo y mirar a Cristo, para que el poder de Cristo, por la misericordia y el amor del Padre, entre a nosotros. Y al entrar a nosotros, nosotros nos encendamos y seamos llamas encendidas. Y a su nombre, llamas encendidas para su gloria, llamas encendidas para bien de los demás, llamas encendidas para buscar la manera de que aquellos que están en tinieblas sean alumbrados, y en vez de ir al lugar de tormento, vayan al lugar de paz y amor, de ternura y gozo, longanimidad y justicia. ¿No es eso bueno? Bueno estar en luz. Los que no quieren estar en luz es porque aman la tiniebla. No vienen a la luz para que su obra no les sea reprendida. Cuando la luz le habla o le da, enseguida se tapan la cara. Parecen como esto que muchas veces hacen películas por ahí en forma de diablo, que con unos dientes, unos colmillos bien largos, donde vienen y le dan un mordisco a la gente por acá, por el cuello, y le chupan la sangre. ¿Cómo le llaman a eso? Vampiro. Así claramente, aleluya, los vampiros son los que andan disque de noche, según ellos, ¿no? Pues el diablo se manifiesta entre los que viven de noche. ¿Y quiénes son los que viven de noche? Los que están sin Cristo en su corazón. Porque el vivir de noche no significa solamente de esperar que el sol pase y venga la luna. No, Señor, no solamente eso. El vivir de noche es vivir fuera de los planes de salvación y redención que Dios el Padre ofrece a través de Jesucristo su Hijo. Eso es lo que es vivir de noche. Así que todos los que están en oscuridad, su vista está ciega. Necesitan venir al Señor para que el Señor les quite la ceguera que tienen, les dé luz y vivan en luz eternamente. Amén. Y a su nombre, viviendo en luz, sea de noche o sea de día, está en luz. Si usted está en luz, siempre de noche y de día, usted es luz. Y déjenme decirle más de esto, un poco más, de que como usted es luz, usted no ve ni la noche ni ve el día. Usted es luz por Cristo. Aleluya. Y a su nombre, a su gloria. Sí, claramente la realidad de la vida es Cristo. Y hay muchos que simbolizan a Cristo con una tapa de Coca-Cola y dicen the real thing. Coca-Cola, ¿eh? No, Cristo es más que Coca-Cola. Cristo es más que una tapita. Cristo es la verdad. Dice el libro de Juan capítulo 8 verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si usted viene a Cristo, lo hace libre y tiene una entrada al cielo. Amén. Otra parte para terminar que quiero decirle es que el Padre es semejante a un edificio, donde ese edificio tiene una puerta súper bien construida y pegada. Si no entra por la puerta, pero si tú eres una persona honrada de tu propio hogar, tú siempre tienes una llave y tú abres con la llave. Amén. El dueño de la casa, del apartamento, entra con llave. El que no es dueño del apartamento entra rompiendo la puerta o por la ventana. Así es que claramente hay que venir a entrar al Padre por la puerta, que es el Hijo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Without Jesus,
Jesus, you're never going to go nowhere. If you think you're going to go to heaven without Jesus, I feel sorry for you. You're never going to make it to heaven. I heard so many people saying, when I die, I'm going to go to heaven. No! If you don't have Jesus in your hand, you're never going to make it to heaven, because the only way you'll be able to make it is through Jesus. Amen. Through Jesus. And if you're going to come to Jesus, you must practice the Word of God. Because the Word of God is Jesus. Amen. If you don't practice the Word of God, you still don't believe in Jesus. You need Jesus in your heart. You need Jesus in your eyes. You need Jesus in your mouth. You need Jesus in your ear. You need Jesus in all your body, spirit and soul. So you must search for Jesus if you like to be in light, and that light is Jesus. If you don't have light, you have darkness. And if you have darkness, you are not with God, because God is giving light through Jesus to those who like to come to heaven. Hallelujah! Jesus is the answer. Jesus is the answer. Jesus is what you need if you want to come to heaven. Jesus is the door. Nobody come to the Father but by me, said the Word of God. Through Jesus, you got salvation. Without Jesus, you got condemnation. Where? In hell. Salvación en Cristo Jesús. Luz en Cristo Jesús. Personas que dicen que se van al cielo, si no vienen a Cristo, no van al cielo. Más, si dicen que están en Cristo para irse al cielo, tienen que practicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. ¡Cristo! Quiera Dios que los que me escuchan esta palabra vengan y obedezcan al llamado del Padre, que acepten a su Hijo como su único y suficiente Salvador personal. Que Dios bendiga a cada uno, haga resplandecer su rostro sobre cada uno y ponga en cada uno su misericordia y paz. Cantaré, mil veces cantaré, cuando el sol